Plaza Podcast. El fenómeno del intrusismo médico está alcanzando niveles alarmantes en Europa, con un aumento significativo en los últimos años. Este preocupante incremento ha llevado a los profesionales de la salud a demandar acciones más estrictas para proteger la integridad del sistema sanitario y, sobre todo, la seguridad de los pacientes. El Colegio de Médicos de Barcelona ha sido uno de los principales actores en alzar la voz contra esta práctica ilegal. En un reciente comunicado, la institución ha solicitado al Gobierno la implementación de sanciones más severas y una mayor vigilancia para prevenir que individuos sin la debida cualificación ejerzan la medicina. El incremento de casos de intrusismo médico ha sido, como decimos, alarmante. Antes de la pandemia, el Colegio de Médicos de Barcelona manejaba un promedio de un caso al año. Sin embargo, desde 2020, la institución se ha personado en 17 procedimientos penales por este delito. Hoy en Plaza al Día, intrusismo médico, cómo protegerse de los falsos profesionales. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. Hablamos de esta cuestión con Sonia Mirabet, es la vicesecretaria del Colegio de Médicos de Barcelona. Doctora, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un tema que preocupa muchísimo, no solo al Colegio de Médicos de Barcelona, pero ya que ustedes pues han lanzado este SOS, podemos decir, nosotros lo hemos cogido el guante y nos interesaba mucho conocer más detalles de esta cuestión. ¿Cuál es la principal causa del aumento de casos de intrusismo médico en Europa? Posiblemente hay diferentes causas, pero quizá la principal, o lo que en nuestra opinión consideramos que ha marcado este aumento de casos que estamos detectando últimamente, seguramente va relacionado con la falta de profesionales en el sistema sanitario y las dificultades realmente graves que tenemos para encontrar profesionales. Hay unas necesidades urgentes, ¿no?, de contratación, y esto puede favorecer, no debería ser así, pero puede favorecer que personas pues que no tienen ningún escrúpulo, no aprovechen esta situación y engañen al sistema, incorporándose pues a un sistema sanitario, ¿no? Y ejerciendo, en este caso de médicos, pero en otros ámbitos profesionales también existe el intrusismo, y eso es lo que nosotros denunciamos y queremos alertar también a la población, sin alarmismos, pero que bueno, hay herramientas para poder controlar, ¿no?, esta situación. Dice usted, está claro que en otras profesiones también hay intrusismo, pero es que en el caso de los médicos preocupa muchísimo, porque es que una persona coherente, con la cabeza en su sitio, es totalmente difícil pensar que esto pueda ocurrir, que una persona se pueda hacer pasar por un médico de cualquier especialidad y pueda atender a personas indefensas que no saben que esa persona no es médico. Es que parece mentira que esas cosas pasen y que esté ocurriendo esto en el siglo en el que vivimos. Sí, de hecho, además, una de las funciones del colegio como regulador también es precisamente velar y garantizar que no se produzcan, ¿no?, estos actos de intrusismo, entre otras cosas, pues más allá de estas acciones judiciales que estamos llevando a cabo. Lo que sí queremos es que nos unamos, ¿no?, todos los agentes implicados, y sobre todo llamar también a la población para que podamos luchar contra el intrusismo y evitar este riesgo, ¿no?, que implica para la salud de las personas. Claro, porque ¿qué perfiles de intrusos han sido identificados por el Colegio de Médicos de Barcelona? ¿En alguna especialidad es más habitual? Pues normalmente los datos que tenemos y en lo que hemos estado revisando, sí que es verdad que nos movemos en un par de situaciones, ¿no?, con diferentes perfiles de profesionales, pero básicamente uno es en los casos en que la persona que es denunciada pues ha sido contratada pues por un centro sanitario en el ámbito público o privado, ¿no?, del sistema sanitario, a pesar pues de no tener la titulación, y en este caso normalmente la alerta surge del propio centro, ¿no?, de los compañeros, de los profesionales que trabajan, que ven pues que este profesional posiblemente no tiene ni está sometido, ¿no?, a unas normas de
o el código nuestro de deontología y que tampoco tienen pues la capacitación para poder trabajar, y ellos mismos, en este caso el intrusismo está muy claro, es muy evidente, ¿no? Pero es verdad que hay otro perfil pues de personas de intrusos, ¿no? Que atienden a lo mejor desde un ámbito más privado, una consulta particular o de una manera un poco más aislada, y está realizando actos propios de la profesión médica, como son el diagnóstico, el tratamiento. Estos casos suelen ser más difíciles también de detectar, y a nosotros nos llegan al colegio pues sobre todo por las denuncias, ¿no? de los ciudadanos, ¿no? que son los que nos ponen en alerta. Pero es verdad que es una situación compleja, y estas son las dos situaciones que nos encontramos, y el perfil de profesionales a nivel de especialidades, como me preguntabas, pues es muy, muy genérico. Normalmente sí lo vemos mucho en casos de personas que intentan pues acceder a servicios de urgencias, ¿no? Seguramente también por la demanda que se precisa en centros residenciales, por ejemplo, de gente mayor. Tenemos el caso de una mujer que estuvo durante tiempo trabajando y haciéndose pasar por médico en un centro residencial, pero algunos incluso, como te comentaba, en consultas privadas, e incluso metiendo recetas, ¿no? de psicofármacos. O sea que hay variabilidad en los casos que tenemos, y por eso el motivo también de lanzar esta campaña y de realizar la rueda de prensa que hicimos la semana pasada, ¿no? Pero, doctora, ¿son personas que, por ejemplo, comenzaron a estudiar la carrera de medicina, no la terminaron y no son licenciados, no son médicos, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Hay alguna de las personas con las que nos hemos personado también tenía algún título de auxiliar clínica, por ejemplo, pero no tiene algunos nada que ver tampoco con el ámbito sanitario, ¿no? No conocemos exactamente la motivación principal, porque a veces se habla, pues tendrán alguna patología mental. Nosotros no sabemos ni tenemos, ¿no? la posibilidad de tener, pero evidentemente lo que sí sabemos es que independientemente de que haya alguna afectación pues de la salud mental o de trastorno de personalidad, están realizando un acto, están cometiendo un delito, y por lo tanto, pues una de las razones por las que nosotros lanzamos también esta campaña era para reclamar, para reivindicar que se puedan endurecer las penas, ¿no? Las que están sometidas las personas que hacen o cometen delitos en el ámbito de la profesión sanitaria, no solo la medicina, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué dice la ley? Es decir, una persona que se hace pasar por médico y la pillan, por decirlo de manera coloquial, claro. ¿A qué se enfrenta? Bueno, pues actualmente las consecuencias legales, el Código Penal sanciona igualmente, o sea, de la misma manera, el delito de intrusismo profesional, independientemente del ámbito, ¿no? en el que se lleve a cabo, ¿no? Las penas, pues la pena prevista del Código Penal va desde una multa de 6 a 12 meses a la imposición de una pena de prisión que va entre 6 meses y 2 años. Pero esta condición de la pena de prisión es cuando la persona, porque no es profesional, la persona se publicita, ¿no? Como médico, dice yo soy médico, o bien trabaja en un centro médico, ¿no? En este caso sí que hay pena de cárcel, si no hasta ahora la pena prevista es esta multa, ¿no? Ha dicho usted que tienen en marcha diferentes procedimientos penales desde el Colegio de Médicos de Barcelona. ¿Han notado un incremento en los últimos años en este intrusismo? De hecho, mira, antes de la pandemia, en los últimos, creo que eran 5 años antes del 2020, sí que nos habíamos personado, teníamos un caso de intrusismo. Desde el 2020 hasta ahora, sí que el Colegio de Médicos de Barcelona se ha personado en 17 procedimientos. No es que sean 17 personas que se han hecho pasar por médicos, pero hay diferentes personas en las que sí que hay, claro, porque una misma persona podía estar en diferentes centros, ¿no? Nosotros nos hemos ido personando en cada uno de ellos, y son 17 procedimientos penales por delito de intrusismo. No es solo el delito de intrusismo, esto se suele acompañar muchas veces también pues de falsedad documental, o en algunos casos también de suplantación pues de la personalidad, ¿no? del médico en este sentido. Y ya digo, este incremento es lo que nos ha hecho pues bueno, despertar y valorar el comunicar esta situación, nuestra preocupación, no queremos generar un alarmismo a la población, porque hay una manera muy muy fácil de verificar la colegiación de los profesionales, y es a lo que también queremos, ¿no? De tanto los centros sanitarios como la población puedan ejercer este derecho pues que tienen, ¿no? Por supuesto que no queremos alarmar, pero lógicamente es un problema que está ahí, lo queríamos trasladar a los oyentes, y lo que me parece también increíble, doctora, es cómo se cuelan en la sanidad pública, por ejemplo.
Está claro que ha comentado usted hace unos instantes que pueden también falsificar documentos, pero es que eso ya me parece de una gravedad y además, ¿con qué motivo lo hacen? Es inexplicable, ¿no? Es inexplicable, y es difícil de entender, porque una que es médico no entiende la gravedad que supone sobre todo para la calidad y seguridad de los pacientes, ¿no? El atender. Entonces no puedes llegar a entender qué pasa por la cabeza de una persona cuando realiza, ¿no? o va para que la contraten, ¿no? Para una, no solo medicina, ¿no? Una profesión sanitaria, pero precisamente la medicina, con lo que supone a nivel de responsabilidad de los actos médicos que tú ejerces y el efecto directo sobre la salud de las personas, no deja de sorprendernos. Por eso reivindicamos, es muy importante que la población también conozca que tiene derecho a revisar, a verificar que la persona que le está atendiendo es un profesional colegiado, ¿no? Porque el hecho de estar colegiado no solo supone el tener el título de médico, que eso es evidente que debe ser así, sino que también supone que estás habilitado, que eres apto para la profesión, y por lo tanto, de una manera muy muy sencilla, nosotros lo hemos comentado, pero en la página web del colegio, todos los colegios de médicos de todas las provincias de España tienen un registro público en su página web que es accesible, que es ágil de revisar, en la que tú introduces el nombre de la persona que te está atendiendo, o si sabes el número de colegiado, y allí te garantiza que esa persona pues está habilitada y apta para ejercer la profesión. Uh-huh. Ese es un derecho que tienen los ciudadanos y que nos es interesante que lo conozcan y que lo puedan ejercer, ¿no? Y ese es un derecho de la población, pero es verdad que los centros sanitarios tienen la obligación de verificar esa colegiación no solo en el primer acto de contratación, verificar la documentación de forma muy rigurosa, sino también verificar que esa persona está colegiada y está pues al día, sin tener ninguna sanción, sin está habilitado para ejercer la medicina. Y también es verdad que la ley de ordenación de las profesiones sanitarias ya obliga a los centros sanitarios el revisar de forma continua y periódica, y como mínimo tiene que ser cada 3 años, que los profesionales que trabajan cumplan esos requisitos para ejercer la profesión. Y eso también es un registro público, y que como colegio, todos los colegios nos ofrecemos activamente a poderlo revisar si es necesario. Claro, porque un problema como este de intrusismo en esta profesión, al final el que paga el pato es el ciudadano, el paciente. Es el ciudadano. Que claro, si le atiende una persona que no es médico y le hace un diagnóstico sin serlo, le da un tratamiento sin ser médico, es que es un problema muy grave y puede tener unas consecuencias pues muy peligrosas. Exacto, es que es un riesgo para la salud de las personas. Nosotros siempre intentamos ejercer pues y dar la mejor calidad asistencial a los pacientes y sobre todo la seguridad clínica. Y en este sentido, evidentemente, esto no se puede garantizar en ningún ámbito, por mucho que a veces comentemos que a veces son actuaciones menores, es independiente, da igual, porque cualquier acto médico que supone realizar pues un diagnóstico, una exploración o evidentemente dar un tratamiento supone un riesgo para la salud de las personas, y por eso es por lo que el colegio estamos intentando pues luchar y instar también a las administraciones a que endurezcan las penas y que se ajusten realmente estas a la gravedad que supone el delito de intrusismo. Las penas, ¿no?, que van de 6 meses a 2 años, es verdad que a veces se pueden obtener algunos beneficios, ¿no?, en esa fase de instrucción previa que pueden conllevar a que sean menores y que por lo tanto esa persona no entre a prisión y se quede pues a lo mejor pues con esa multa, pero claro, a veces te indigna, ¿no?, el que sea así, y por eso pedimos endurecer estas penas. Doctora Sonia Miravet, recordamos, vicesecretaria del Colegio de Médicos de Barcelona. Gracias por estar con nosotros y por explicar esa problemática que, aunque la han lanzado ustedes en esa rueda de prensa la semana pasada, no es un caso aislado y pasa en toda España. Queríamos destacarlo precisamente con usted. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por haceros eco y ser sensibles a esta situación. Gracias. Como nos decía la doctora, el intrusismo médico no es un problema menor ni un problema aislado. Las consecuencias de permitir que personas no capacitadas ejerzan como médicos son graves y pueden poner en riesgo la salud de los pacientes.
La doctora Miravet nos explicaba que hay una manera muy fácil de verificar la colegiación de los profesionales. Se refiere al registro público que está disponible en la página web de todos los colegios de médicos de España. Este registro permite a cualquier persona comprobar la validez de la titulación y la habilitación de los profesionales que les atienden. Además, también hace un llamamiento a las administraciones para que endurezcan las penas y ajusten las sanciones a la gravedad del delito de intrusismo. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguirnos en las principales redes sociales. Plaza Podcast.